No siempre fuimos esclavos. No siempre arrastramos los pies, comiendo lo que sobra, viviendo al margen de los mundos. Hubo un tiempo en que los humanos tenían planetas, ciencia, voz. Pero el tiempo lo arrebató todo. O quizás dejamos que nos lo arrebataran. La galaxia es vasta y cruel, y quien no tiene poder es aplastado. Siglos atrás, tras las llamadas guerras de expansión, la humanidad perdió su última gran batalla. Sus colonias fueron desmanteladas, sus naves desarmadas, sus archivos borrados, y su pueblo fue vendido. Lo que quedó de los humanos fue fragmentado entre imperios alienígenas que rigen la galaxia como dioses. Los Zirrak, señores de la guerra. Los Arin, maestros de las redes psíquicas. Los del Sar, tecnócratas sin rostro. Y los Buran, que compran y venden razas como si fueran polvo cósmico. Cada uno tomó parte de los humanos como si fueran ganado. Y por generaciones, fue así. Los niños humanos nacen en minas. Aprenden a caminar con grilletes en los pies. Aprenden a hablar, solo cuando se les permite. El cielo, para ellos, es un concepto abstracto. Libertad es una palabra prohibida. Y la tierra, un mito, un sonido perdido en ecos. Los que intentaron resistir, desaparecieron. Los que intentaron recordar, fueron silenciados. Y, poco a poco, la memoria se fue desvaneciendo. Hasta el punto en que muchos creyeron que siempre fue así, siervos, herramientas, sombra. Pero, algo nunca se apaga por completo. En algún lugar, en la oscuridad de un campo de minería, en alguna estación flotante olvidada, en algún suspiro de una vieja canción susurrada por un esclavo, hay un recuerdo dormido, un hilo de fuego, una semilla. Y en esta galaxia de opresores, dominación y silencio, están haciendo el eco que romperá las cadenas. No con ejércitos, sino con una sola vida. Un solo grito, un solo chico, que nació entre piedras, pero lleva dentro de sí el vacío. En Draven 9 no existían las mañanas. El sol nunca salía. Era un planeta roca, envuelto en polvo oscuro y gases venenosos, orbitando una estrella moribunda que no ofrecía ni calor ni luz. Todo allí era gris, opaco, muerto, excepto las minas. Las minas nunca se detenían. Fue allí donde nació Arión. No en un hospital, no en una casa, sino en el fondo de una cámara de excavación, entre máquinas ruidosas y gritos ahogados. Su madre murió al dar a luz. Su nombre nunca fue registrado. Y el padre, nadie lo sabía, nadie preguntaba. Lo dejaron en un contenedor de suministros hasta que un grupo de mineros lo encontró, aún vivo, aún llorando. Le dieron un nombre. Arión. Significa nacido entre la nada, en la antigua lengua de los humanos libres. Creció solo. Aprendió a caminar entre cables y escombros. Hablaba poco. Comía menos. Observaba todo. A los 5 años, ya operaba máquinas. A los 6, cargaba minerales. A los 7, excavaba como cualquier adulto, o moría. Draven 9 no distinguía entre niño y esclavo. O producías, o desaparecías. Había otros como él. Niños sin pasado, adultos sin esperanza. Hombres y mujeres con los ojos opacos, que miraban al techo metálico como si buscaran estrellas que no existían allí. Pero Arión era diferente. No decía nada, pero lo sentía todo. El sonido del polvo cayendo, la vibración de las estructuras, la rabia silenciosa de quienes querían huir, pero ya habían olvidado cómo se corre. Y entonces llegó la noche del colapso. Un derrumbe.
Una explosión interna. Las minas comenzaron a desmoronarse. Cientos murieron. Y Arión, con apenas 13 años, quedó atrapado bajo toneladas de piedra. Pero él sobrevivió. Durante horas, solo, sin aire, sin luz, algo dentro de él despertó. Escuchó un sonido, un eco, pero no en el entorno, dentro de él. Y en ese momento, por primera vez, el tiempo se detuvo. Cuando fue rescatado, el reloj de la colonia se había congelado por 3 segundos. Nadie entendió, pero un guardia había muerto. Y Arión estaba ileso, sentado, con los ojos abiertos, y con una expresión que nadie allí olvidaría jamás. No era miedo, era silencio, un silencio profundo, como el vacío entre las estrellas. En la colonia de Draven 9, las ejecuciones eran rutina, rápidas, silenciosas y ejemplares. Eran el recordatorio constante de que nadie allí era importante, de que todos eran reemplazables, de que cualquier acto de desobediencia, o incluso una sospecha, costaba vidas. Ese día, Arión tenía 13 años, y alguien lo acusó de desacato. Una mentira, probablemente, o solo el miedo de alguien que empezaba a mirar demasiado al cielo. Los guardias lo arrastraron hasta el claro de mando. Un espacio circular, sucio de óxido, con un pilar central donde los ejecutores usaban sus armas de pulsos para eliminar elementos improductivos. La multitud se formó en segundos. Nadie hablaba, solo observaban. Ya habían visto morir a niños allí antes. Arión era solo uno más. El ejecutor Zirrak programó el disparo. Apuntó, cargó el arma y sonrió con desprecio. Arión, encadenado en el centro, no gritó, no rogó, solo miró, fijamente, con ojos que ya no parecían estar allí. Y entonces, vino el disparo. Oh, debió haber venido. Porque, en ese instante exacto, el tiempo se detuvo. 3 segundos. 3 segundos en los que todo se congeló. La multitud petrificada. El arma suspendida en el aire. Las partículas de polvo inmóviles. Un colapso en el tejido de la realidad local. Como si el propio universo hubiera contenido la respiración. Dentro de ese silencio absoluto, Arión se movió. O fue movido. Nadie lo sabría explicar jamás. Simplemente miró al guardia. Y el arma giró en su dirección. Sola. Al segundo siguiente, el tiempo volvió a fluir. Y el disparo alcanzó al ejecutor. Directo en el pecho. Caos. Pánico. Gritos. Los Zirrak rodearon a Arión, pero dudaron. Él estaba de pie. La cadena se había roto. Y la energía a su alrededor vibraba, como si el aire se hubiera vuelto más pesado, más denso, más vivo. Nadie entendió lo que pasó, pero todos lo vieron. Y el rumor nació allí mismo, entre las piedras y el miedo. El chico detuvo el tiempo. Mató con la mirada. Vino del vacío. Esa noche, Arión fue aislado, pero no con miedo. Se sentó en la oscuridad de la celda y miró al techo. Cerró los ojos. Y sintió el espacio. Sintió la ausencia entre los átomos. Sintió que, por un momento, el universo había escuchado. Y él, por primera vez, escuchó de vuelta. Después del incidente en el claro, Arión fue mantenido bajo vigilancia máxima. Pero nadie se atrevía a tocarlo. Ni siquiera los guardias. Lo llamaban abierto, como si fuera una grieta en el tejido de lo real.
como si estuviera en contacto con algo que los ojos no podían ver, pero que los hacía temblar. Durante semanas, Arión fue transportado entre sectores olvidados de Draven 9, lugares aislados donde la infraestructura era tan antigua que incluso los sensores de control fallaban. Allí, en los sótanos metálicos y corredores oxidados, encontró algo que no debía existir: archivos antiguos. Registros perdidos de la época anterior a la esclavización humana. Archivos de expediciones, documentos genéticos, señales de que la humanidad no solo conocía los imperios alienígenas, sino que había participado en experimentos con ellos. En una cámara sellada, donde el techo amenazaba con derrumbarse a cada paso, Arión activó un terminal roto. La interfaz parpadeó, llena de códigos fragmentados. Pero entre los datos corruptos, una palabra se repetía: Vayrán. Los Vayrán. Una civilización olvidada. Extinta. Se sabía poco, y lo poco que quedaba había sido prohibido. Según lo que Arión logró acceder, los Vayrán no eran como las demás razas. No dominaban planetas. Moldeaban el vacío. Creaban armas que doblaban la gravedad. Alteraban el flujo del tiempo en zonas restringidas. Eran considerados demasiado peligrosos para existir. Y por eso, fueron destruidos. Por el mismo consejo que hoy esclavizaba a la humanidad. Pero antes de desaparecer, los Vayrán hicieron algo impensable. Ellos escondieron parte de sí en semillas genéticas, mezcladas con otras razas. Incluso con los humanos. Arión comprendió lo que eso significaba. Él era un descendiente. No solo un humano con un don extraño, sino un portador de legado. Un hijo del vacío. Sus habilidades, la suspensión del tiempo, la percepción del espacio, la ruptura de las cadenas, no eran accidentes. Eran herencia. Programadas para despertar cuando el universo más lo necesitara. Cuando la opresión alcanzara su punto máximo. Cuando alguien gritara lo suficiente. Arión salió de esa cámara con los ojos ardiendo. No de dolor, sino de comprensión. Él no era un milagro. Era memoria. Y ahora que sabía quién era, nada podría detenerlo. No importa cuán profundo se entierre una semilla, todavía intenta crecer. La noticia corrió por las grietas de Draven 9 como polvo llevado por el viento. Un chico que detuvo el tiempo. Un esclavo que mató a un Zirrak sin levantar un dedo. Un humano, al que incluso los opresores temían. Lo llamaban de muchas formas: el vacío, el hijo, el eco, la grieta. Pero todos conocían el nombre: Arión. Los susurros comenzaron como leyendas entre los mineros. Se convirtieron en rumores en las comunicaciones interceptadas de colonias vecinas. Llegaron hasta naves de carga, donde refugiados humanos aún contaban historias de la Tierra como cuentos de hadas. Y pronto, los susurros se volvieron invitaciones. Llamados. Peticiones. La primera en buscarlo fue Eris Val, una ingeniera de redes psíquicas que fingía ser esclava en las minas. Sabía quién era él incluso antes de que él lo supiera. Estaba rastreando señales de activación Vayrán. Cuando lo encontró, solo dijo: «No fuiste hecho para esconderte». Luego vino Tolan Grell, un expiloto de la antigua flota de la Alianza Humana, desaparecido desde la caída de Vegaprimus. Cansado, herido, pero con los ojos aún encendidos. Al ver a Arión, sonrió por primera vez en años. La llama aún vive. Y entonces, Mira, una médica silenciosa, que cuidaba huérfanos olvidados en una estación en ruinas. Trajo alimentos, armas e historias. Historias sobre los Vayrán. Historias sobre Arión. Él escuchó todo, pero no respondió.
porque aún no se veía como líder. No quería ser símbolo. Quería respirar. Pero el universo no ofrecía ese lujo. Poco a poco, una célula nació. En las cloacas de Draven 9. En los sótanos de las naves de carga. En los pulsos de código ocultos en transmisiones. No tenían bandera, ni armas, pero tenían algo que los imperios no podían destruir. Voluntad. Arión entrenaba en silencio. Aprendía a escuchar el vacío, a sentir el tiempo antes de que fluyera, a mover objetos sin tocarlos, a manipular el espacio alrededor de sus enemigos. Pero cada vez que usaba el poder, una parte de él temblaba, porque en el fondo, lo sabía, eso era solo el comienzo. Y lo que venía, cambiaría la galaxia para siempre. Fue en Saturnox Delta donde todo cambió. Un planeta industrial, mitad máquina, mitad prisión, orbitando una estrella muerta. Allí, más de 30.000 humanos vivían bajo la dominación directa de los del SAR, los señores de silicio, que controlaban las conciencias de sus esclavos mediante implantes mentales. Nadie jamás había escapado de allí. Hasta que Arión llegó. La misión era suicida. Infiltrar la estación de control neural, desconectar el sistema central, liberar a los humanos y huir antes de la represalia de las fuerzas de seguridad del imperio. Pero Arión no lo veía como un suicidio. Lo veía como necesario. Y, por primera vez, habló como líder. Si morimos libres, ya habremos vencido. La operación comenzó en las sombras. Mira introdujo un virus médico en el sistema de escaneo. Tolan coordinó los corredores de escape, reactivando naves abandonadas. Eris se infiltró en el núcleo de la red. Y Arión esperó. Esperó el momento en que el tiempo vacila. Esperó la curva invisible en el tejido del espacio. Y cuando llegó, avanzó. Las cámaras fallaron. Los sensores se congelaron. Los del SAR intentaron activar los implantes de obediencia. Pero Arión ya estaba en el centro del reactor principal. Y entonces abrió los brazos. Y desgarró el aire. Por un segundo, Saturnox Delta tembló. Las cadenas mentales fueron partidas como hilos podridos. Los humanos cayeron de rodillas, y se levantaron por primera vez. Libres. Los del SAR intentaron contener la fuga, pero no contaban con lo imposible. Arión se desplazaba entre las dimensiones locales como si caminara por pasillos. Tocaba el metal y lo hacía vibrar. Creaba zonas de silencio. Detenía disparos en pleno aire. Era una danza entre espacio y vacío. Y al final, el símbolo de la prisión fue derribado. Más de 20.000 humanos escaparon. Se dispersaron en naves improvisadas, por rutas ocultas. Algunos siguieron con Arión. Otros partieron hacia otras colonias, llevando un mensaje. Él existe. Él nos liberó. Las cadenas están rompiéndose. Saturnox Delta fue el primero. Pero no sería el último. Los imperios temblaron. Porque por primera vez en siglos, un humano rompió lo imposible. Y abrió la primera grieta en lo que parecía irrompible. La noticia de la caída de Saturnox Delta no fue solo un escándalo. Fue un llamado a la guerra. Los imperios no toleraban fallos. Menos aún cuando se cometían contra lo que consideraban su propiedad. La rebelión humana, hasta entonces considerada un ruido insignificante, se convertía ahora en una amenaza real. Y en el centro de todo estaba Arión, un nombre que ya no era solo un susurro. Era un grito, un símbolo, un riesgo. El Consejo Central de las Razas Dominantes se reunió por primera vez en décadas. Y allí, ante señores que controlaban mundos, tiempo y biotecnología,
se emitió la orden final. Arión debe ser eliminado. Con urgencia. Con brutalidad. Como ejemplo. En las semanas siguientes, el espacio se volvió más silencioso. Porque algo nuevo estaba cazando. Fueron creadas entidades específicas, no naves comunes, no soldados ordinarios. Fueron los inquisidores del vacío. Criaturas bioingenierizadas, construidas con fragmentos de antiguas razas cazadoras y programadas para rastrear y destruir todo lo que fuera una excepción. No tenían rostro. No sentían dolor. No dormían. Y solo tenían una misión: encontrar a Arión. Y lo encontraron. En Z7, una colonia orbital donde Arión intentaba liberar una célula de resistencia. La lucha fue brutal. Por primera vez, Arión sangró. Por primera vez, dudó. La criatura parecía prever sus movimientos. Actuaba fuera de la realidad común, como él. Como si hubiera sido creada para destruirlo. Y de cierta forma, lo era. Logró escapar, pero perdió aliados. Mira quedó gravemente herida. Toland desapareció en un salto forzado por el hiperespacio. Y Arión dudó. Dudó de sí mismo. Dudó de lo que estaba haciendo. Eris intentó convencerlo. No puedes retroceder ahora. Pero Arión solo dijo: no fui hecho para liderar. Solo soy el resultado de algo que nunca pedí ser. Eris respondió: exactamente. Y por eso eres necesario. Porque no quieres poder. Solo quieres libertad. Mientras los inquisidores rastreaban cada paso de la rebelión, mientras los satélites captaban señales del vacío cada vez que Arión se movía, mientras los aliados morían, el universo se dividía. Entre los que aún lo llamaban aberración, y los que comenzaban a verlo como el primer humano libre en generaciones. El dolor de la batalla contra los inquisidores no apagó la llama. Al contrario, la encendió aún más. Pero junto al dolor, vino el llamado. Algo dentro de Arión, o más allá de él, comenzó a latir con una frecuencia distinta. Era como un recuerdo que no le pertenecía. Imágenes atravesaban su mente en sueños, visiones, silencios. Estructuras gigantes hechas de luz líquida. Códigos antiguos girando en el espacio. Una voz sin sonido, diciendo: vuelve al principio. Arión siguió ese instinto hasta los límites del espacio conocido. Allí, encontró un agujero negro estable, sellado por una estructura artificial antigua. Una construcción Bairán llamada el corazón del vacío. No había mapas. No había entrada. Pero cuando se acercó, las defensas se abrieron. Como si reconocieran algo dormido en él. Algo de la propia estructura. Dentro, encontró lo que quedaba de una ciudad flotante. Fragmentos del saber Bairán, preservados en el vacío, vibrando en patrones rítmicos. Y en el centro de todo, una cápsula de energía viva. Al tocarla, Arión fue proyectado dentro de una visión tan real que el aire se le fue del pecho. Vio el pasado. Los Bairán vivían en armonía con el espacio. Crearon tecnología que no solo operaba en el vacío, sino que sentía. Eran capaces de doblar la realidad a su alrededor, no como fuerza bruta, sino como un flujo natural. Pero los imperios les temían. Y los traicionaron. En el último instante antes de la extinción, los Bairán lanzaron fragmentos de su conciencia por el universo, códigos ocultos, ADN adaptable, semillas de un nuevo inicio. No buscaban venganza. Buscaban continuidad. Arión era una de esas semillas. Un portador. Pero también un arma. El corazón del vacío le mostró un artefacto final, una matriz de energía capaz de romper los campos de dominación de los imperios, pero a un precio.
Necesitaba ser activada por una mente Vairán plena. Y Arión aún era mitad. Para activarla, tendría que fundirse completamente con el vacío. Abandonar su humanidad. Convertirse en algo más allá. Dudó. No por el poder, sino porque no sabía si seguiría siendo el mismo después de eso. Pero el universo ya había elegido. Y los gritos provenientes de los mundos esclavizados ya no permitían silencio. Arión no quería ser salvador. Nunca lo quiso. No pidió dones. No pidió nacer en cautiverio. No pidió cargar con el dolor de un pueblo. Pero el universo rara vez pregunta. Tras el contacto con el corazón del vacío, Arión regresó a su base en silencio, diferente. Algo en sus ojos había cambiado. Algo más profundo que el cansancio. Era conciencia. No solo de quién era, sino de lo que debía hacer. Reunió a sus últimos aliados. Mira, aún en recuperación. Eris, ahora operando redes clandestinas por toda la galaxia. Tolan, reencontrado tras meses perdido, ahora con cicatrices y una fe inquebrantable. Estaban listos, pero querían escucharlo a él. Querían saber si aún estaba con ellos. Arión los miró y dijo: nunca fui hecho para esto. Pero nadie lo fue. Estamos aquí porque nos obligaron a vivir de rodillas. Así que, si caer de pie es lo único que nos queda, que así sea. Ellos sonrieron. Y los siguieron. Esa noche, antes de la ofensiva final, Arión se quedó solo bajo la cúpula transparente de la nave. El espacio se extendía ante él, oscuro e infinito. Susurró: Padre, Madre, no sé quiénes fueron. Pero espero que estén viendo. Porque ya no voy a huir. La decisión estaba tomada. Activaría el artefacto del corazón del vacío. Aunque eso le costara su humanidad. Aunque lo convirtiera en algo que los humanos no pudieran entender. Aunque, al final, nadie recordara su nombre. Porque, a veces, para liberar al mundo, hay que dejar de ser parte de él. El último acto comenzó sin aviso. No hubo declaración de guerra, ni alianza formal. Solo un pulso. Un único pulso de energía que atravesó las fronteras galácticas como un trueno silencioso. Proveniente del corazón del vacío. Proveniente de Arión. Las estaciones de control neural colapsaron en segundos. Rejas mentales, algoritmos de obediencia, redes de sumisión, todas desactivadas. Millones de humanos despertaron al mismo tiempo de un sueño forzado. Algunos cayeron de rodillas. Otros lloraron. Otros corrieron. Libres. Las fuerzas imperiales intentaron responder. Lanzaron naves, activaron cazadores, reactivaron armas prohibidas. Pero Arión ya no era solo un cuerpo. Era código. Era vibración. Era parte del propio tejido del espacio. Donde había control, él lo rompía. Donde había dominación, él la desgarraba. Donde había miedo, él se volvía presencia. El artefacto Vairán activado no destruyó. No explotó planetas. Simplemente, liberó. Y todo lo que el imperio necesitaba para caer, era eso. Un instante de libertad real. Arión no regresó. No físicamente. Pero algo de él permaneció. En los campos de energía restaurados. En los sistemas de defensa reconfigurados. En las voces humanas que ahora contaban la historia. Se volvió símbolo. Pero más que eso. Se volvió espacio. En la nueva tierra construida en el cinturón de Lira, se erigió una escuela. Allí, una pared de piedra lleva una única frase. Aquí nació la última cadena, y aquí fue rota.
Y debajo, el nombre de un chico sin apellido. Arión. Algunos dicen que se volvió parte del vacío. Otros, que su conciencia aún vive entre las estrellas. Pero todos saben que el silencio del espacio ahora lleva una nueva frecuencia. Una que no impone miedo. Una que no arrastra cadenas. Sino que susurra, lucha, siente, vive, sé libre.